Bueno, pero hoy estamos en uno de esos domingos y meses en los que es incómodo para el predicador predicar. ¿Por qué? Porque no solamente hoy, sino que unos 2 o 3 domingos vamos a hablar acerca de las ofrendas. ¡Ay, qué tema ese, ¿no? El de las ofrendas. Pero me toca a mí. Y es difícil y es complicado para mí porque ese es un tema que es incómodo. Pero es un tema que está ¿en dónde? En la palabra. En la palabra. ¿Y por qué es incómodo este tema de las ofrendas? Es incómodo este tema de las ofrendas para mí como predicador y muchas veces como iglesia, por todo lo que se vive en este mundo secular, mundo y contexto carismático y pentecostal, de cómo se trata todo este tema del dinero en la iglesia y cómo se trata todo este tema del dinero en el creyente. Y es incómodo porque de pronto muchos de ustedes vienen con una referencia y de pronto hoy están aquí y van a decir, no puede ser, yo pensé que esto era una iglesia de sana doctrina y me van a hablar de lo mismo que hablaban las iglesias carismáticas, que es acerca de el dinero. Bueno, por eso es un poquito incómodo el hablar acerca de la ofrenda y acerca del dinero. Por eso es un poquito incómodo. También es un poquito incómodo porque este tema de la ofrenda y este tema del dinero es algo que a nosotros como creyentes nos cuesta mucho, muchas veces. Es un tema en el que hay muchas veces incomodidad y dolor. Es más, cuando una persona, por ejemplo, dice, vamos a recoger nuestras ofrendas, y ese corazón empieza a luchar, entonces es un tema que le causa cierta incomodidad. Pero no debería ser así, no debería ser así. Nosotros vemos lo que la Biblia dice con relación a este tema y tenemos que predicarlo y tenemos que estudiarlo y tenemos que decir qué es lo que Dios quiere con relación a todo este tema de la ofrenda y del dinero en los hogares, en las familias cristianas y en la iglesia cristiana también. ¿Recuerdan que yo les pedí a ustedes el favor hace un mes de algo? ¿De qué les pedí el favor? De orar. ¿Y de orar por qué específicamente? Porque yo iba a exponer este tema y los corazones esperamos que estén como dispuestos y preparados y que no se vayan a endurecer, sino que más bien vean esto bíblicamente y con una actitud de madurez puedan decir y definir según estos principios bíblicos cómo van a guiar su vida en relación a este tema. Entonces, desafortunadamente la incomodidad en el corazón con relación a todo este tema de la ofrenda y del dinero es que tenemos y estamos metidos en una sociedad que es muy materialista. Hay una sociedad materialista que está enfocada en conseguir bienes, ¿qué? Bienes materiales. Está enfocada en conseguir bienes materiales y eso también inunda la vida del creyente, porque el creyente también está metido en esta sociedad y en esta sociedad en donde está metido el creyente, entonces también tiene una dificultad. El creyente también empieza a luchar con relación a las cosas materiales. ¿Y es así o no es así? ¿Luchamos con las cosas materiales? ¿Nos gustaría tener ciertas cosas? ¿Anhelaríamos tener ciertas cosas? ¿Sí o no? Claro, y es una lucha del corazón, es una lucha del corazón. Entonces, es una lucha que tenemos en nuestro corazón y por eso es que este tema de la ofrenda y del dinero se convierte en algo también de una prueba de fidelidad y de una prueba del corazón. ¿Y por qué se convierte en una prueba del corazón? Porque he estado escuchando varias predicaciones acerca de este tema y de este pasaje específicamente y prácticamente todos los predicadores que escuché acerca de este tema decían lo siguiente. Los predicadores decían, la forma en cómo nosotros tratamos el dinero, eso, pilas con la frase, la forma en cómo nosotros tratamos el dinero es la forma como nosotros también vemos la ofrenda. La forma en cómo nosotros vemos el dinero es la forma como nosotros vemos la ofrenda también. Y ahora vamos a intentar exponer todos estos puntos, pero es importante para el creyente también ajustar esta área de la vida. ¿Por qué? Porque esta área de la vida va a reflejar mucho de lo que hay en el corazón. Va a reflejar mucho de, por ejemplo, ya lo vamos a ver, si Dios realmente es el primer lugar en cada área de mi vida. Eso va a reflejar. Va a reflejar también qué tan egoísta está siendo mi corazón o qué tan desprendido está mi corazón con relación a los bienes materiales y al dinero.
Damos la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Digo, justo cayeron en ese tema, perdón, justo cayeron en ese tema, pero si lo vemos bíblicamente, aquí no vamos a hablar acerca del Evangelio y la prosperidad, aquí no vamos a hablar de que siembre 1 millón y Dios le va a dar 100 millones, aquí no vamos a hablar de que si usted da mucho, entonces usted va a ser rico, no vamos a hablar de nada de eso. Aquí no vamos a hablar que usted tiene que dar todo lo que tiene, no vamos a hablar de nada de eso, vamos a ver las cosas desde una perspectiva bíblica. Y también este tema es un tema delicado y es un tema incómodo, porque también muchas personas han sido maltratadas en todo este tema en iglesias carismáticas y pentecostales. Tenemos, yo creo que miles de testimonios de personas que su corazón ha sido afectado en una iglesia carismática o pentecostal con relación a este tema del dinero. Yo recuerdo mucho un hombre de Castilla, precisamente una iglesia donde nosotros estábamos antes. Este hombre venía de la iglesia carismática y él decía, a mí me dio mucho dolor, yo estaba pasando por una situación muy difícil en mi vida en el área económica y me dio mucho dolor que un día hicieron una campaña de sanidad. Y yo fui a la campaña de sanidad, estaba intentando buscar algo que diera consuelo y fortaleza y ánimo a mi vida. Llevaba quizás apenas en dinero lo que era el dinero para el bus y llegué a una de esas campañas y en la campaña empezaron a hablar de sanidad, pero empezaron después a hablar acerca de dar, de la ofrenda, de lo que tú siembras vas a recoger, de cómo Dios te va a bendecir. Y fue todo un ambiente en el que yo me sentí que tenía que dar y di los 1,000 pesos que tenía. Después él era parte de esos, les llaman ujieres o personas que sirven. Y decía él, mi corazón se afectó en el momento en el que yo estaba encargado de la puerta y yo veía cómo entraban y pasaban cantidades de billetes y de billetes y billetes a una camioneta. Y después, como días después, él se entera que con esos billetes y billetes y billetes fue con lo que pagaron la compra de una finca para una persona, para el pastor que está ahí. Con las mismas bolsas que metieron a la camioneta de la iglesia, las mismas bolsas las dieron para pagar la finca para este pastor. Y dice, yo nunca más volví a esa iglesia. Yo no quise volver nunca más a esa iglesia. Es más, yo no quería volver más a ninguna iglesia. Mi corazón fue tan afectado en ese momento en el que yo estaba sufriendo tanto, una situación tan difícil, la manipulación que llevó a mi corazón para que entregara la plata y después ver que esa plata era utilizada para el beneficio de una persona, para sus ideales materialistas, que mi corazón se cerró a cualquier cosa que fuera el Evangelio y la Iglesia de Dios. Y por eso es que este tema es delicado. Porque no sé en este preciso momento aquí en todos los corazones, no los conozco, pero no sé si ustedes han sido afectados por ese tipo de evangelio falso de la prosperidad y han sido engañados y de pronto su corazón ha sido maltratado con relación a todo esto de la ofrenda. Pero lo lindo de la palabra es que la palabra de Dios, al ser expuesta de una manera clara y de una manera sana, lo que va a hacer es guiar también mi vida en todas las áreas y también específicamente en esta área acerca de la ofrenda. Y por eso tenemos que ir a la Biblia y mirar y observar muy cuidadosamente los principios de la palabra de Dios. Entonces, se han hecho muchos malos usos, se han hecho al dinero en las iglesias, y todo eso llega a ser un buen pretexto para no dar. Entonces, por ejemplo, está el otro extremo, el extremo de un mal uso del dinero en las iglesias, pero el extremo de mi corazón que dice, como yo sé que en las iglesias hacen un mal uso del dinero, entonces yo no voy a ¿qué? A dar. Y eso es otro extremo, y es un extremo que Dios no le agrada. Ya vamos a ver aquí en este momento lo que eso significa. Pero se llegan a esos extremos y lo que queremos es sentarnos en el equilibrio y decir, Señor, lo que tú digas, como tú lo digas, yo lo voy a ¿qué? A hacer. Y si hay cosas que ajustar en esta área acerca de las finanzas, yo lo voy a hacer, porque quiero agradarte, porque quiero honrarte, porque quiero hacer tu voluntad. Entonces, vamos a ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 1. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 1.
Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 1. El título de esta predicación yo le puse dispuestos a dar porque hay un Dios que da. ¿Listo? Dispuestos a dar porque hay un Dios que ¿qué? Que da. Y es lo que vamos a intentar mirar en este pasaje de 2 de Corintios. Bueno, hablando un poquito de 2 de Corintios, pensamos, Pablo escribe el libro de 2 de Corintios, ya había escrito una primera carta a los Corintios en un momento muy difícil de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Pablo escribe las cartas de 1 y 2 de Corintios, en 1 de Corintios específicamente porque la iglesia de Corinto no estaba reconociendo el apostolado de Pablo. Y la carta de 1 y de 2 de Corintios es una defensa de Pablo a que él es apóstol de Jesucristo y como apóstol de Jesucristo ellos lo tienen que escuchar. No es una opción. Ellos tienen que escuchar a los apóstoles, en este caso al apóstol Pablo, porque el fundamento de la iglesia, ¿cuál es? La doctrina de los apóstoles. Si hay una iglesia que no escucha la doctrina de los apóstoles, esa iglesia se va a desviar. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? La palabra de Dios, ¿cierto? Porque ahorita no hay apóstoles. Veíamos en la clase allá en la selva, ¿no, Dani? En la selva veíamos, no hay apóstoles hoy. El liderazgo Dios se lo delegó a los apóstoles y después los apóstoles lo delegaron a los pastores en las iglesias. El gobierno de la iglesia, la autoridad de la iglesia, en este caso eran los apóstoles, y la iglesia de Corinto estaba corriendo un gran riesgo. Pablo la había fundado, pero la iglesia de Corinto estaba corriendo un gran riesgo. Podía ser que la iglesia se desviara. ¿Por qué? Porque no estaba poniendo cuidado al apóstol. Estaba teniendo en poco al apóstol. Es más, en primera de Corintios vemos una pelea de división en la iglesia, que decía, yo soy de Pablo, y el otro, ¿quién decía? Yo soy de Apolos, y el otro, ¿de quién decía? Yo soy de Cefas, y el otro, ¿de quién decía? Yo soy de Cristo. Y tenemos una pelea en la que muchas personas en la iglesia en Corinto no estaban reconociendo el apostolado de Pablo. Y esto es interesante porque Pablo habla en estas dos cartas mucho acerca de la ofrenda. Después vamos a ir a 1 de Corintios. ¿Y usted se imagina la posición de Pablo? La posición de Pablo es que hay mucha iglesia de Corinto que está en contra de él, pero él tiene que predicar la palabra. Y el mensaje de la palabra acerca de la ofrenda, ¿qué tiene que hacer él? Predicarla. A pesar de que ellos están con un corazón endurecido hacia él tiene que predicar la palabra. La palabra. Y por eso estamos aquí, para predicar la palabra. Entonces, dispuestos a dar porque hay un Dios que da, y Pablo lo escribe a los corintios, y él está corrigiendo muchas cosas en la iglesia en Corinto. Pero llegamos al capítulo 8 de 2 de Corintios, y en el capítulo 8 de 2 de Corintios nos dice que hay una situación específica que están viviendo aquí las iglesias de la zona. Hay una iglesia que está pasando por un momento de profunda pobreza, y lo que está animando Pablo es que se le recoja una ofrenda a esa iglesia que está pasando por esa profunda pobreza para poder ser generosos con ellos y para que ellos puedan ver el amor de los hermanos a través de las ofrendas. Y eso ya nos empieza a hablar mucho acerca de lo que implica la ofrenda. Pero leamos el capítulo 8, los primeros versículos. No lo vamos a leer todo, pero ustedes lo pueden leer todo. Pero en el capítulo 8, versículo 1 dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Profunda, ¿qué dice ahí? Pobreza. En su profunda pobreza, ¿ellos qué hicieron? Abundaron en riquezas de su generosidad. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. ¿Para quiénes? Para los santos. ¿Sabe qué hacían los hermanos de Macedonia? Los hermanos de Macedonia son todas estas iglesias que están en la región de Macedonia. En la región de Macedonia, por ejemplo, está la ciudad de Tesalónica, que es la carta a los tesalonicenses. En la región de Macedonia están los hermanos de Berea. ¿Recuerdan los hermanos de Berea? Esos hermanos que diligentemente, ¿qué hicieron? Escudriñaron las escrituras para saber y conocer si lo que Pablo les decía era verdad o era mentira. Escudriñaron las escrituras.
de esta región de Macedonia también estaba Filipos. Ellos llegaron a un momento en que la situación se tornó muy difícil y estaban en un momento de profunda, ¿qué? Pobreza. Y no estamos hablando aquí de pobreza espiritual, porque se los ve muy ricos espiritualmente, ¿no? Estamos hablando de una pobreza, ¿qué? Material. Ellos pasaron por un momento muy difícil y eso nos empieza a corregir un poquito el camino. El camino nos empieza a corregir porque ellos habían sido muy generosos en dar por la gracia de Dios, pero todavía seguían viviendo un momento de profunda, ¿qué? Pobreza. Y ahí es donde empezamos a corregir al ministerio de la prosperidad o al evangelio de la prosperidad. No porque uno sea generoso, entonces uno va a ser, ¿qué? Rico. Porque Dios puede poner a una persona, a un creyente y a una iglesia en momentos de profunda pobreza. Es más, Cristo nunca dijo que el creyente iba a ser rico. Cristo dijo que a los pobres siempre los tendréis ¿con quién? Con vosotros. O sea que la iglesia no es un lugar para ricos, la iglesia no es un lugar para pobres, la iglesia es un lugar ¿para quiénes? Para todos, para los ricos, para los pobres, para los que Dios les permite tener más, para los que Dios les permite tener menos. La iglesia es un lugar para todos, pero no hay promesa de Dios que diga que un creyente va a ser ¿qué? Rico. Pero sí también hay un principio muy claro acá, que la ofrenda no se trata de si tengo más o si tengo mucho dinero. La ofrenda se trata de un corazón que está dispuesto ¿a qué? A ser generoso y a dar en medio de una situación así sea extrema. Miren, hemos escuchado de personas muy ricas en plata, en dinero, dando mucho al Señor. Es más, estaba escuchando en una de estas predicaciones esta semana, ayer específicamente, estaba escuchando acerca de un hombre que se llamó William Colgate. ¿A qué le suena ese? A Colgate. ¿Saben Colgate, no? La marca número 1 de los colombianos. Esta es la propaganda. Este Colgate era creyente. Y cuando Colgate no era nadie, él tenía un principio muy claro. El principio de que yo doy a Dios porque Dios me ha dado a mí. Entonces, una parte de lo que Dios me da va para Dios. A través de la ofrenda, a través de la iglesia local. Él tuvo ese principio tan bien establecido que, bueno, porque Dios lo quiso así por su gracia, este Colgate empezó a crecer económicamente. Y empezó a crecer y empezó a crecer económicamente y él siempre sostuvo ese principio muy claro en su vida. Un porcentaje de lo que Dios me da va para Dios, de vuelta de lo que Él me dio. Y ya sabemos todos que es Colgate, ¿no? Colgate dice que vende no sé cuántos miles de millones diarios. Pero el testimonio no va tanto por lo que es el imperio que le permitió Dios a William Colgate. El testimonio va porque sus hijos aprendieron de su papá el principio bíblico de ofrendar. Y estos muchachos aprendieron eso y vieron eso en su papá, de tal forma que estos muchachos también fueron muy fieles al Señor en sus ofrendas y con sus ofrendas, con dar al Señor. Esto no significa, por las dudas, que si usted da, va a ser multimillonario. Otra vez le repito, no estamos hablando del evangelio de la prosperidad. Pero podemos ver testimonios de personas que tuvieron eso muy firme y muy establecido en su vida y Dios utilizó su generosidad para que el evangelio se expandiera a muchos lugares en el mundo. Es más, otro testimonio les doy. Un hombre muy rico que Dios le permitió tener empresas, también creyente, y empezó dando en su porcentaje de ofrenda 10%. Empezó a crecer y dijo, no, Señor, tú me has bendecido tanto que yo voy a ser generoso, y siguió subiendo y incrementando su porcentaje, 20%, 50%, hasta que este hombre llegó a dar el 90%. ¿Cuánto es del 90% de un hombre que es millonario? Son millones de pesos, de dólares. Pero otra vez, no estoy diciendo, y la Biblia no promete, que si usted da, Dios lo va a hacer multimillonario. Lo que estoy diciendo es que Dios puede utilizar su generosidad y sus principios correctos de ofrenda para que la obra de Dios se extienda y muchas personas conozcan. Este hombre que dio el 90% de sus ofrendas, dice que Dios utilizó a este hombre para bendecir a muchas iglesias pequeñitas
que después se convirtieron con la ayuda económica de este hombre en iglesias muy fuertes y firmes que llevaron el evangelio a muchos lugares, lo que significa que por la ofrenda de este hombre muchas personas llegaron a conocer a Cristo como su Salvador. Y ahí es donde está el objetivo de la ofrenda. El objetivo de la ofrenda no es que yo doy para enriquecerme. El objetivo de la ofrenda es que yo doy para que la obra se siga extendiendo y que podamos ver a muchas más personas alcanzadas con el evangelio. Eso era lo que estaba pasando en las iglesias de Macedonia. En su profunda pobreza, ellos fueron muy ¿qué? Generosos y mandaron la ofrenda. Y ahí vamos después a llegar otra vez a ese lugar. Pero ahora vamos a ir al capítulo 9 en el versículo 1. La ofrenda muchas veces es una lucha entre mi mente y mis sentimientos. Si usted se pone a pensar, ¿ha luchado alguna vez en ofrendar? ¿Sí o no? Sí, Señor. Tranquilos, yo lo digo por ustedes. Porque el corazón es tremendo. Y es una lucha entre mi mente y mis sentimientos. Mis sentimientos me dicen que dé. No. Pero yo entiendo y sé que es una responsabilidad dar. Muchas veces la lucha que hay entre la mente y los sentimientos es que yo estoy pensando en todo lo que podría hacer con la plata o el dinero que doy. ¿Para dónde? Para la ofrenda, ¿sí o no? Uy, yo doy tanto, yo podría hacer esto, yo podría comprar esto, yo podría ahorrar para esto. Y regularmente, no el 100% de las veces, si uno examina el corazón, son cosas que son para mí. Por eso hay una lucha tan grande ahí en esto de la ofrenda entre la mente y los sentimientos. Otra frase que encontré antes de entrar al pasaje: a Dios le importan nuestras finanzas porque a Dios le importa todo aspecto de nuestra vida. A Dios le importan nuestras finanzas porque a Dios le interesa todo aspecto de nuestra vida. Alguna vez escuchaba a un pastor que decía: Señor, entrego toda mi vida a ti, pero mi bolsillo no. Decía el hombre: yo te entrego todo, Señor, y canto, entrego todo a ti, pero mi bolsillo, Señor, no lo entrego a ti. A Dios le interesan nuestras finanzas porque a Dios le interesa todos los aspectos de nuestra vida. Escuchaba a un predicador anoche que decía, si tuviéramos que poner en una lista los 5 temas de los cuales Jesucristo más habló cuando estaba aquí en la tierra, ¿saben que el tema de las finanzas ni siquiera estaría, no podríamos ponerlo en el número 5? Cristo habló del tema de las finanzas mucho a tal punto que podríamos llegar a pensar que el tema de las finanzas está en el número 1. ¿Por qué? Porque este tema es importante para Dios. Y no es importante en cuanto a lo material, porque si nosotros nos ponemos a pensar, ¿Dios necesita nuestra plata? Seamos sinceros, ¿Dios necesita nuestra plata? Es como, bueno, Señor, te voy a dar a ti porque tú lo necesitas. Dios es el dueño de todo. Dios no necesita nuestro dinero. Es más, Dios no necesita nuestro dinero. Lo que Dios necesita es nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Y por eso es que este tema de las finanzas es tan delicado. Porque el tema de las finanzas va a mostrar lo que hay en su corazón. El tema financiero es un examen del corazón para el creyente. Es un examen del corazón. Dar para la obra de Dios, dar para la obra misionera, dar para las personas en necesidad, es lo que debería nuestro corazón y nuestra mente estar animado a hacer. Estar pensando en cómo soy generoso para que la obra de Dios crezca. Estoy pensando cómo soy generoso para que la obra misionera se expanda. Estoy pensando cómo ser generoso para aquellas personas que están en necesidad en las iglesias también. Estoy pensando en cómo ser generoso con las iglesias que están pasando necesidad. Hay una iglesia, es la iglesia donde vienen Jonathan y Viviana, la iglesia de Patio Bonito. Hace como 3 semanas más o menos, el pastor se empezó a enfermar de cálculos. Cayó en la clínica, hospitalizado, salió hasta ayer, el pastor Armando. Y mientras él estaba en el hospital, entraron al local donde ellos tienen la iglesia y se le robaron todo. Todo. Los equipos, lo que todos ellos tienen, todo lo que es de la iglesia valorado en 8 millones de pesos más o menos, se lo robaron todo. Tremendo momento, ¿no? El pastor enfermo, a la iglesia le roban todo. ¿Cuál debería ser la actitud de las iglesias? Ser generosas en suplir una necesidad.
en suplir una necesidad. Mi mente debería estar preocupada en cómo ser más generoso, no para que Dios me haga millonario, que es el evangelio de la prosperidad, sino en cómo ser más generoso para que el reino de Dios y la obra de Dios se multiplique y se extienda. Otra frase: Dios preparó su plan de finanzas para probar tu fidelidad. Dios preparó su plan de finanzas para probar tu fidelidad. Y decía otro pastor, como este es un tema que se nos olvida tanto y con el que luchamos tanto, dice el pastor Marcelo de la Llave: en mi iglesia todos los años fijo, hay unos temas que son fijos en la iglesia. El primero es amor a la palabra, el segundo es la oración, el tercero es testificar o hablar del evangelio, el cuarto es la obra misionera y el quinto dedicamos todo un mes a hablar acerca de la ofrenda, porque es un tema que tiene que hablarse en la iglesia. Y con esta termino antes de ir al pasaje. Qué introducción, ¿no? Pero con esta termino para ir al pasaje. Y uno de los predicadores que escuchaba decía, tienen varios pastores ahí en la iglesia, y él decía: Dios me ha confrontado mucho esta semana preparando esta predicación, porque lo que veo es que como iglesia nos olvidamos de predicar de un tema tan importante para el creyente y para la vida de la iglesia como es ofrendar y dar y ser generosos. Ustedes son testigos, saben, pero aquí en la iglesia nosotros no hablamos mucho acerca de la ofrenda, ¿no? Ustedes no me escuchan un sermón o una predicación acerca de la ofrenda. ¿Hace cuánto tiempo? Quizás desde que vimos este pasaje de 2 de Corintios hace 3 años en la iglesia, más o menos, quizás. Porque entendemos, uno, la situación difícil que se vive con iglesias que tratan mal este tema del dinero, pero también la exhortación es que si Dios habla tanto de este tema de las finanzas, deberíamos también tener mucho cuidado en la iglesia, cómo guiamos a la congregación, a mi propia vida como pastor, a que podamos ser generosos para que el ministerio siga adelante, para que la obra de Dios crezca y para dar a las personas que están en necesidad. Capítulo 9, versículo 1 al versículo 5, principios de la ofrenda. En primer lugar va a hablar acerca de la preparación para la ofrenda. La preparación para la ofrenda. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis, la palabra clave que es, preparados, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaran desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de ¿qué? De exigencia nuestra. Y está hablando específicamente acerca de esta situación, de esta ofrenda que están recogiendo para la iglesia de Jerusalén que está en pobreza. Pero los principios de la ofrenda que nos está mostrando aquí Pablo a través de la palabra son generales. Empieza diciendo, entonces, dispuestos a dar porque hay un Dios que da, y en primer lugar, la importancia de la preparación. Esa palabra es clave. Preparación. ¿Hay una preparación para qué? Para ofrendar. Hay una preparación para ofrendar. Está preparada, la ofrenda se prepara con cuidado. La ofrenda se prepara pensándolo muy bien. Entonces, dice, en primer lugar, pues conozco, en el versículo 2, conozco vuestra buena voluntad. Y esa palabra o esa expresión significa, Pablo conoce que está dispuesto a hacerlo, que están dispuestos a hacerlo, que hay una prontitud, o sea, hay un deseo. Y si hay un deseo, vamos por buen camino. Si uno entiende y empieza a entender que este tema de las finanzas no se está hablando solamente de plata, sino que este tema de las finanzas estamos hablando de una prueba del corazón, de que yo agradezco a Dios por lo que Él me da y estoy dispuesto para ofrendar, entonces voy por buen ¿qué? Por buen camino.
Hay una buena voluntad, hay buena voluntad, y si hay buena voluntad, vamos por un buen camino, vamos por un buen camino. Ahí dice, en versículo 2, conozco vuestra buena voluntad. En el versículo 1 dice, cuanto a la ministración para los santos, en cuanto a la ministración para los santos. Esa palabra ministración o ministrar también es una palabra interesante porque es una palabra curiosa y muchas veces mal utilizada. La palabra ministración en otros contextos se utiliza para decir las sensaciones y los sentimientos que tuve en ese momento espiritual, pero está muy lejos de la realidad de lo que es esa palabra. La palabra ministración significa servicio. Servicio. Servicio es lo que significa esa palabra servicio. Y en este caso, esa palabra servicio, Pablo está hablando en cuanto a ese servicio que ustedes van a hacer. ¿Para quiénes? Para los santos que están allá en esa pobreza. Eso es lo que les voy a hablar ahora. Les está diciendo Pablo. La ofrenda es un ¿qué? Servicio a Dios también. Es una forma de servir a Dios también. En cuanto a la administración para los santos, dice Pablo ahí, para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo ¿qué? Me glorío entre los de Acaya. Y Pablo está viendo aquí este cuadro a los hermanos de Acaya, de Corinto. Corinto está en la región de Acaya. Y él dice, hay una buena disposición. Ustedes están dispuestos a dar para servir a los hermanos que están en necesidad, como los hermanos de Macedonia también, que dieron en medio de su profunda pobreza. Están dispuestos, tienen una buena voluntad, entienden que es algo que es parte fundamental de su vida como creyentes. Entonces van por buen camino. Y si hay esa voluntad en la iglesia, si hay esa voluntad en cada creyente, entonces mi hermano y iglesia vamos por buen camino. El problema y el contraste sería el que esta parte de la ofrenda no lo está viendo como un servicio a Dios. El que esta parte de la ofrenda no lo está tomando con una buena voluntad, con una disposición. Porque ahí es donde empieza a tener problemas usted. Y empieza a tener problemas usted porque Dios quiere trabajar su corazón a través de este tema de las finanzas. Y si esa partecita de su corazón no se ajusta, es pecado. Y si es pecado y usted lo deja vivir y deja que avance, entonces esa parte de su corazón que es pecado y lo deja crecer, va a empezar a inundar otras áreas de su vida. Porque el pecado nunca llega solo. Y el pecado que nunca se trabaja, en vez de disminuir, ¿qué pasa? Crece y crece y crece. Y se puede endurecer su corazón. Pero Pablo está diciendo aquí, esta cuestión de la ofrenda, en primer lugar, hay que tener la voluntad para hacerlo. Y ya nos va a decir por qué uno debería estar tan animado a ofrendar. Esto parece una contradicción. ¿A cuántos bueno, no voy a decir que alcen la mano, respóndalo ahí en su corazón, pero ¿a cuántos les gusta dar? Es algo que se anhelan y se agradan de hacer. ¿A cuántos les gusta, se anhelan, están buscando las oportunidades para dar, dan generosamente? ¿A cuántos? No responda, tranquilo. ¿A cuántos les cuesta? Y es lo que está hablando aquí Pablo. Ellos tenían una buena voluntad y él se enorgullece de eso. Él dice, es excelente que tengan esa actitud, es excelente que tengan ese deseo. Como apóstol, dice Pablo, estoy orgulloso de ustedes, que ustedes tengan esa actitud como iglesia y como creyentes, porque eso es lo que agrada ¿a quién? A Dios. Eso es una cuestión que agrada a Dios, ese es un punto que agrada a Dios. Si hay una buena voluntad y ustedes quieren servir de esa forma a su Dios y a los hermanos, eso es agradable a Dios. Es agradable a Dios. Es un olor grato ante el Señor. Es una ofrenda que sube ante Dios como olor grato ante el Señor. Entonces dice, me glorío, estoy orgulloso de que ustedes tengan esa buena voluntad, porque eso es la ofrenda. La ofrenda es algo que uno hace de buena voluntad. Me glorío por eso. Y dice ese versículo mismo, dice, yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está ¿qué? Preparada desde el año pasado. Que acá ya está preparada desde el año pasado. ¿Y saben qué es esa palabra preparada? Esa palabra preparada
significa que es una actitud de anticipar algo desde hace tiempo, desde un tiempo, anticiparse a eso que uno va a hacer. Eso significa estar preparado. Cuando yo les enseño música a los alumnos de música, les digo, no se pueden quedar pensando en esa tecla que está ahí, que ya tocaron, que les sonó bonito, sino que tienen que estar, ¿qué? Mirando la que viene para estar preparados y llegar bien a esa nota, para que salga bonito, para que puedan interpretarlo bien. Preparar es algo que se anticipa, es una actitud de anticipar algo desde antes. Y ese es un principio importante de ofrenda. Ya vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6. Es un principio importante de ofrenda porque la ofrenda debe estar ¿cómo? Preparada de antemano antes de darla. Entonces les voy a poner un ejemplo. Bueno, ya vamos, no, déjeme seguir y ya vamos a poner el ejemplo en cuanto a eso. Lo importante de aquí es que Pablo se enorgullece porque hay una buena voluntad y porque esa ofrenda está ¿cómo? Preparada. De antemano la han alistado. Entonces nos habla sobre ese principio de estar preparados para ofrendar, anticipar desde antes. Esa palabra también preparada tiene la idea de no improvisar. ¿Entiende esa expresión, no improvisar? Improvisar es cuando uno no está, ¿qué? Preparado. Uno empieza a improvisar, ¿no? Empieza a improvisar cosas. No está preparado. No improvisar. Anticipar algo desde antes. No improvisar, y también tiene el sentido de tenerlo planeado. Es algo que se tiene planeado. Es algo que se ha anticipado desde antes. Es algo que no se improvisa. Y por eso es que de pronto, aquí ya poniéndolo en aplicación, cuando uno llega a la iglesia y no está preparado para ofrendar, esa ofrenda no es algo que está agradando ¿a quién? A Dios. Y ustedes ven que no es cuestión de plata, es cuestión de mi corazón. ¿Cómo yo estoy preparando la ofrenda para Dios? ¿Cómo yo estoy anticipándome a esa ofrenda para Dios? ¿Cuándo la estoy preparando? Para no improvisar. ¿Y qué significaría eso en contexto criollo? No improvisar la ofrenda. Yo les he hecho ese chiste muchas veces, ¿no? Llega el momento de la ofrenda y usted dice, la ofrenda. Ay, empieza a sudar, ¿no? Y empieza a sudarle las manos y la ofrenda, y ahora ¿yo qué hago? ¿Y yo qué hago? Y empieza usted a buscarse el bolsillo. Y empieza a sudar y empieza a decir, Señor, que no salga el de 50,000, que el de 50,000 no salga de 50. Eso es improvisar. Eso es no planear. Eso es no estar preparado. Esa ofrenda, así usted dé los 100 billetes de 50,000, no es agradable a Dios. Y recuerdan eso, ¿no? Cuando Jesús está ahí en el templo y ese hombre da todo un montón de plata y hace sonar las monedas y eso todo cae para que todo el mundo se dé cuenta, y viene una mujer y echa 50 pesos, digámoslo así. Y ella dice, ella preparó su corazón. Ella estaba dispuesta para dar. Ella dio de corazón para Dios. Ella estaba preparada. El otro improvisó y dijo, ¿cuánto tengo acá? 100,000, echémoslo 100,000. Y para que me escuchen más, acá tengo 200,000. Y acá tengo 1,000,000. Pero no estaba como preparado. Si no hay una preparación en su ofrenda, es mejor que no la deje. Así lo decimos. Si no hay una preparación en su ofrenda, es mejor que no la dé, porque usted no viene para agradar al Señor en ese aspecto. Por eso su ofrenda tiene que estar ¿cómo? Preparada. ¿Ya se están dando cuenta que esto no es cuestión de plata? Esto no es cuestión de plata. Su corazón tiene que estar preparado, anticipado y no improvisar. Termino con la ilustración. Que no salga el de 50,000, que no salga el de 50,000, que salga el de 2,000, que salga el de 2,000, que salga el de 2,000. ¡Ay, salió el de 2,000! ¡Ay, gracias, Señor! ¡Qué vergüenza! Eso es no estar preparado. Entonces usted se prepara para ofrendar. ¿Y desde cuándo se tiene que preparar para ofrendar? Desde el momento en el que Dios le provee lo que Él le provee. Es más, desde antes. Es más, voy a pisar callos acá, pero todas las familias deberíamos tener un presupuesto del mes. Y usted dice, ¿qué? Presupuesto. ¿Y qué significa presupuesto?
saber cuáles son mis ingresos y saber cuáles son mis egresos. Y en ese presupuesto de egresos, en primer lugar, ¿sabe qué debería estar? Ofrenda. Pues claro, ¿no? Porque todos decimos, para mí, el primero en mi vida, ¿quién es? Uy, ya no lo dijeron, ¿no? Porque saben lo que les voy a decir. Saben lo que les voy a decir y saben lo que la Biblia les va a decir. Pero para mí, el primero en mi vida es Dios. Pues este tema de las finanzas va a reflejar también si Dios es primero en su vida. Y en su presupuesto, porque yo estoy preparado y preparándome, ahí debería decir, mi ofrenda, tanto. Y cuando llega el sueldo, bueno, ya vamos a ir con siguientes principios de ofrenda. Pero el primer principio es estar ¿cómo? Preparado. Si usted no está preparado para la ofrenda, eso es una ofrenda que no le agrada a Dios. Si usted, por ejemplo, dice, yo paso aquí al cajoncito de la ofrenda para que vean que yo estoy ofrendando, eso es una ofrenda que no le agrada a Dios, porque usted no lo hace para que nadie lo vea. Usted lo hace para agradar ¿a quién? A Dios. Si usted llegó aquí hoy y no tiene preparada su ofrenda, entonces debería mejor abstenerse de hacerlo, corregir eso en su corazón y venir preparado para el otro domingo y ofrendar. ¿Es claro? ¿Seguros? Primer principio es estar preparado. Y dice, bueno, Pablo los elogia. Dice Pablo que aquí ellos tienen una actitud muy interesante. Dice que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo, y esa palabra celo significa un interés serio, o sea, vuestro interés serio en hacer esta ofrenda, dice, ha estimulado a la mayoría, ha sido un ejemplo para la mayoría, ha provocado que ellos se contagien de ese deseo que ustedes tienen de ser generosos. ¿Y qué ha hecho eso? Lo que ha hecho es que otros se contagien y también deseen ser generosos para la gloria de Dios. Es interesante, ¿no? Porque regularmente lo que se nos pega no son las cosas buenas. Regularmente lo que se nos pega son las cosas que malas. Esas se pegan fácil, se pegan rápido. Aquí están los muchachos, ¿no? ¿Dónde están los muchachos? Carol, Denise. Se pegan mal, las cosas malas se pegan fácil, rápido, ¿no? Están ahí en vacaciones con los hermanos, con los muchachos del grupo de jóvenes y entran al colegio y ¿qué pasa? El primer día ya se les pegaron un montón de cosas malas. La influencia terrible. Se nos pegan las cosas malas. Pero ¿sabe qué pasó acá? Lo contrario. La generosidad de los hermanos de Acaya, de Corinto, empezó a provocar que otros dijeran, oiga, sí, Dios nos da, nosotros debemos dar y tenemos que hacerlo con amor para nuestros hermanos en necesidad y para Dios. Eso fue lo que provocó. Qué lindo que cosas como esas se peguen. Yo les soy sincero, miren, yo no estoy hablando este tema de la ofrenda porque tengamos una iglesia tacaña. Ese no es el caso de esta iglesia, no es. Nosotros hemos escuchado y ustedes vienen de iglesias en las que, por ejemplo, no había ni para pagar el arriendo. Y si no había para pagar el arriendo, menos había para ser responsables con proveer al pastor. ¿Sí o no? Ustedes vienen de iglesias así porque me lo han contado. Esta iglesia no es el caso. Esta iglesia ha sido fiel en sus ofrendas. Esta iglesia ha sido generosa. Cuando hemos dicho viaje misionero, ¿qué han hecho? Ofrendar. Cuando hemos dicho viene alguien, vamos a recoger una ofrenda, han sido generosos. Están viendo siempre cómo proveer al uno, cómo proveer el otro. Esto del paseo, recuerdan que yo les dije, si alguno quiere ofrendar algo para una familia que quiere ir pero que no tiene, díganme. Ahí llegaron las personas. Queremos ofrendar esto para estas personas. ¿Podemos hacerlo? Hágale, hermano. ¿Y sabe qué? Eso me anima a mí. Y me motiva a mí, es un ejemplo. Otro hermano, que queremos que estas personas vayan y hagan esto porque pasaron este tiempo especial y nosotros queremos proveer para eso, busquemos las formas. Eso se contagia, porque la generosidad es desprendimiento del corazón y Dios trae gozo cuando hay ese desprendimiento. Dios trae gozo. Cuando uno es generoso con una persona y tiene para poder dar, hay una sensación que Dios produce de gozo y de alegría por poder ser generoso y parte con esa persona que está en necesidad.
Es más, usted de pronto en algún momento le ha dado algo a una persona que le pide en el bus o en la calle, o que de pronto está botada en la calle. ¿Le ha dado alguna moneda, algo de comer o algo así? ¿Sí le ha dado? Hay una sensación que Dios produce en el corazón generoso. Gracias, Señor, porque me permitiste ¿qué? Dar y ofrendar. Esto se había contagiado a todas las iglesias de alrededor. Y es lindo poder pensarlo así. Su celo ha estimulado a la mayoría. Y qué lindo que eso se contagie. Qué lindo que eso se contagie. Si estimulamos a los otros con nuestro ejemplo de dar, vamos por buen camino. Si está preparada su ofrenda, vamos por buen camino. Si hay una voluntad de ofrendar y ser generosos, vamos por buen camino. Los principios bíblicos de ofrenda. Pero aquí hay un contraste también. Miren qué dice. Dice, versículo 3, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano, en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis ¿qué? Preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. O sea, Pablo está diciendo, ustedes tienen el deseo, y yo sé que tienen el deseo y van por buen camino, pero el deseo tiene que pasar ¿a qué? A la acción. No sea que vuestro buen deseo se haya quedado solo en ¿qué? En deseo. Yo estoy aquí gloriándome por su ejemplo y diciendo, uy, esos hermanos de acá ya de Corintio, qué bien, qué bien. Y cuando lleguemos, ¿qué pasa? Uy, no estaban preparados. Se les olvidó. Se les fue la motivación del corazón. ¿Qué pasó? Entonces dice Pablo, hay que tener el deseo, pero ese deseo tiene que pasar ¿a qué? A la acción. Y esto es un mandamiento de Dios. Y ya vamos a ver en este momento, ya vamos a ir en este momento a 1 Corintios capítulo 15, a 1 Corintios capítulo 16, perdón. Porque les dije, Pablo le habló mucho a estos hermanos de Corinto acerca de la ofrenda. Pero Pablo está diciendo, esto es un mandato de Dios. Y como mandato de Dios, va a probar también su amor hacia Dios. Porque, ¿recuerdan cómo es que vamos a mostrar amor a Dios? Y la frase que tenemos bíblica, que el Señor nos recuerda es, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esa palabra guardar es ponerlo en su corazón de tal forma que eso se haga vivo y real en su vida. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la ofrenda es un mandamiento de Dios. La ofrenda es algo que nosotros como creyentes debemos vivir, y como creyentes cuando ya lo estemos viviendo tenemos que hacerlo crecer y abundar en generosidad. Es algo que se tiene que hacer crecer. Es un mandato de Dios. Y si es un mandato de Dios y se hace, estamos mostrando amor a Dios a través de la obediencia. Pero también está la otra parte. Si es un mandato de Dios y no se hace, estamos mostrando que hay un corazón endurecido y está fallando y es pecado. También. Por eso estamos viendo todos estos principios bíblicos de la ofrenda, porque necesitamos encaminarnos y que podamos agradar a Dios en esta área. Pero mira lo que dice el capítulo 16 de 1 Corintios, versículo 1 al versículo 4. Y dice, 16:1, ¿en cuanto a qué? Ahí está la palabra, ¿no? En cuanto a la ofrenda para los santos, y mira ahí la palabra clave, haced vosotros también de la manera que en las iglesias de... ¿Cuál es la palabra clave ahí? Ordené. O sea, este tema de la ofrenda es una orden. ¿Y es una orden de quién? Del apóstol. O sea, que es una orden de quién? De Dios. ¿Sí? Pues sí, así es. ¿Lo dice la palabra o no lo dice? ¿Sí lo dice o no lo dice? ¿O estamos viendo otras Biblias diferentes? ¿O usted quiere quitar esa palabra ordené de su Biblia? Sí, de pronto sí. ¿Queremos de pronto? Pero es que la ofrenda es un mandato de Dios. La ofrenda es un mandato de Dios.
Y dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Y cómo es que lo van a hacer? Miren la guía y la dirección que les da Pablo a los hermanos en Corinto. Dice, en primer lugar, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Cómo así cada primer día de la semana? ¿Por qué dice esa expresión cada primer día de la semana? ¿Por qué no el segundo día? ¿Por qué no el tercer día? ¿Por qué no el octavo día? No hay octavo día, ¿no? ¿Por qué no el séptimo día? ¿Por qué no? Porque el primer día de la semana era el día en que la iglesia se reúne. ¿Sí o no? Ellos no se reunían el séptimo día, ellos empezaron a reunirse cada primer día de la semana porque era el domingo es el primer día de la semana, y la iglesia empezó a reunirse celebrando la resurrección de Cristo el primer día de la semana. Por eso empezaron a reunirse el primer día de la semana. Cuando Pablo está diciéndole aquí a los corintios cada primer día de la semana, le está diciendo en dónde debe depositar o dar su ¿qué? Su ofrenda. ¿En dónde debe dar su ofrenda? Lo que nos está diciendo este primer día de la semana es que la ofrenda se da el día domingo. El primer día de la semana es el día que la iglesia ¿qué? Se reúne. Por eso estamos nosotros aquí el primer día de la semana, el día domingo. Pablo le está diciendo en dónde se da la ofrenda. La ofrenda se da en su iglesia cada día que se reúne la iglesia. Cada día que se reúne la iglesia, el domingo. ¿En dónde hacerlo? Pero también ese primer día de la semana nos está hablando que es algo que es continuo. Y ya vamos a ver la expresión que nos afirma más ese concepto. Dice, cada primer día de la semana, ¿y qué dice? Cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y ahí también hay una frase clave de otro principio, cada uno. ¿Qué significa ese cada uno? Cada uno. Cada uno de vosotros ponga aparte algo. Esto no es cuestión de ricos o de pobres, esto es cuestión de cada uno de los creyentes. Es el que tiene que poner aparte algo, tiene que poner aparte algo. Ya lo vimos en la otra carta, ese aparte algo tiene que ser algo anticipado, algo preparado, no algo improvisado. Y seguimos con el principio. Ponga aparte algo y le da la indicación, ponga aparte algo que, según haya prosperado. Entonces, ¿qué significa eso de según haya prosperado? Ahí es donde quita la brecha entre la riqueza y la pobreza. ¿Dios le prospera? ¿Sí o no? Que le prospera, ay, a mí me gustaría que me prosperara como a tal, bueno, eso es otra cosa. Pero Dios sí le prospera, nos prospera mucho o nos prospera poco, pero nos prospera, porque esta semana tuvo algo que comer, ¿sí o no? Entonces Dios nos prosperó, nos bendijo. Ahí está hablando específicamente, según haya prosperado, dice, según haya prosperado, está hablándole con qué frecuencia debe darlo. Cada vez que usted reciba lo que Dios le da, ¿qué tiene que hacer? Apartar algo para Dios. Apartar algo para Dios. Cada vez que usted recibe algo, usted debe definir cuánto es que yo voy a dar a Dios de esto que Él me prosperó. De esto que Él me prosperó. Y ahí es donde empieza el conflicto también para muchas personas. Bueno, ¿cuánto debería yo darle a Dios? ¿Cuánto debería darle a Dios? Si yo gano tanto, ¿cuánto debería darle a Dios? ¿Tengo que dar el diezmo como en el Antiguo Testamento? ¿Tengo que dar cuánto tendría que dar a Dios? Y bueno, el diezmo no es una ley para nosotros, definitivamente es una ley para Israel. Y ese es otro estudio que vamos a hacer en estos domingos, hablando específicamente acerca del diezmo y de la ofrenda. Pero el diezmo no es una ley para nosotros, no es una ley para nosotros. Entonces, ¿cuánto tengo que dar a Dios? Bueno, lo que tiene que dar a Dios tiene que dar a Dios de una manera razonable. Tiene que dar a Dios de una manera razonable. Mire lo que encontré aquí. ¿Cuánto se debe ofrendar? Bueno, la Biblia dice que cada uno de como propuso, ¿en dónde? En su corazón. O sea, yo voy a orar a Dios y voy a decirle, Señor, pensando y razonablemente de lo que tú me das, ¿cuánto sería la cantidad razonable para darte?
Lo pongo en un porcentaje. ¿Cuánto es la cantidad, el porcentaje razonable para darte a ti? ¿Cuánto es? Y usted lo va a definir. Razonablemente. Estoy pensando razonablemente. Cada uno de cómo propuso en su corazón, razonablemente, viendo el Dios que tenemos y como Dios nos da, razonablemente, ¿qué porcentaje daría usted de su ofrenda? Razonablemente. Empieza uno ahí a luchar, ¿no? Porque yo estoy pensando que razonablemente, si me pongo a mirar quién es Dios, cómo es Dios, lo que Dios me da y lo que Dios me ha dado, que soy su hijo, que soy salvo, razonablemente, no me digan, pero yo aquí estoy pensando en un porcentaje alto, razonablemente, razonablemente, como propuso en su corazón. Dice así: bajo la gracia, cada quien tiene la libertad de dar la cantidad que quiera y que defina en su corazón. Cada uno está libre, no tiene una ley que le dice qué porcentaje dar. Bajo la ley, estaban obligados a dar el diezmo, más otras ofrendas. Ayer estaba estudiando un poquito eso y más o menos ellos daban el diezmo y saben que en impuestos y en otras cosas ellos daban el 23%, 24% de sus ingresos, bajo la ley. Y usted dice, uy, gracias a Dios que ya no estamos bajo la ley. Bueno, espero que no diga eso, pero que no sea esa actitud de su corazón. Pero bajo la ley están obligados a dar el diezmo más otras ofrendas. Pero ya no es así en nuestra época porque nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Pero alguien ha dicho muy acertadamente, viéndolo bíblicamente, examinándolo bíblicamente y tratando de ser razonable, alguien ha dicho muy acertadamente que dar menos del diezmo estando bajo la gracia de Dios sería una desgracia. Es lo que él dice como frase. Dar menos del diezmo, si para Dios prácticamente lo mínimo sería el diezmo en el Antiguo Testamento, dar menos del diezmo estando bajo la gracia de Dios, dice él, sería una desgracia. Y quizás ahí es donde tiene que examinar. El 10% de su ingreso se ve muy ilógico para dar una ofrenda a Dios. Se ve muy irracional, muy irrazonable el 10%. Piénselo ahí y medítelo, y tiene que empezar a preguntarse en su corazón si usted debería ajustar esa área de su vida. Digamos que, como para contarles mi experiencia personal, yo nunca luché con el porcentaje. ¿Y saben por qué nunca luché con el porcentaje? Gracias a Dios por la vida de mis padres. Y ahí uno se da cuenta cómo el papá influye tanto en ese principio bíblico en la vida de sus hijos. Y ahí uno se da cuenta cómo el padre es tan responsable de modelar todo en la vida de sus hijos y de su esposa también. Ahí uno se da cuenta en la responsabilidad y el valor que tiene el papá para con la vida de sus hijos. Yo nunca luché con el porcentaje. Mi papá desde pequeñito, yo creo que desde que llegamos a la iglesia, lo recuerdo, o mis padres, sacando el 10%. No porque fuera una ley, no porque estuviera impuesta una ley para la iglesia, como les dije, eso estaba bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia, pero él creo que pensó y razonó, lo razonable es que si Dios, el mínimo de porcentaje en el Antiguo Testamento era el 10%, entonces yo voy a tomar eso para mi vida y voy a dar el 10%. Y yo nunca luché, para mí siempre fue el 10%. Yo desde pequeñito, viendo el ejemplo de mis papás y lo que él me decía, hay que dar a Dios lo que es de Dios. Si a mí me llegaban 10,000 pesos, ¿sabe cuánto yo daba de ofrenda? El 10%. ¿Cuánto es? 1,000. Le quité un 0. Y es chévere porque le quita solamente un 0. Le quita un 0, no tengo que pensar mucho, no soy muy bueno en matemáticas, entonces le quité el 0 y cada vez que a mí me llegaba algo, le quitaba el 0 y eso era la ofrenda para Dios. Y la verdad, gracias a Dios, nunca tuve que luchar. Es más, y no lo digo por enorgullecerme, esto es por la gracia de Dios, pero yo me acuerdo que el pastor Daniel, no sé los que estaban en esa época aquí en la iglesia, estábamos arriba en el segundo piso, el pastor Daniel hizo algo con nosotros cuando íbamos a alquilar la casa de la iglesia. ¿Cuántos estuvieron en la casa de la iglesia antes de la pandemia? Y ustedes recuerdan que como membresía de la iglesia el pastor Daniel nos reunió y dijo, creo mis hermanos que tenemos que tomar ese desafío, lo habíamos hablado, tenemos que tomar el desafío del arriendo de esa casa, pero eso implicaba 1,700,000 pesos más para poder arrendar esa casa. Y creo mis hermanos que para ser generosos de lo que Dios nos ha dado, deberían mirar y pensar y orar a Dios si pueden subir un poquito su porcentaje de ofrenda.
Quizás si usted tiene el 10, debería ser el 11, el 10.5, el 12. Quizás si usted tiene el 8, subirlo a 10. Quizás si usted tiene el 5, subirlo a 10. Quizás si usted tiene el 20, subirlo a 22. Pero analícelo y piénselo. Y nosotros como familia me puse a orar y dije, Señor, ayúdame a subirlo al 12%. Al 12, ayúdame. Trabaja mi corazón, lo que eso implica. Listo. Y bueno, empezamos a dar el 12% de lo que nos llegaba. Es bueno el porcentaje también, ¿saben por qué? Porque ustedes no saben cuánto es, solamente saben que es un porcentaje. Y el 12%, Señor, ayúdanos. Y hasta el día de hoy, y por eso les digo, no por enorgullecerme, sino como ejemplo de esto, hasta el día de hoy, gracias a Dios que seguimos manteniendo el 12%. Y quizás, ¿saben qué? Sinceramente, con todo esto que estamos viendo, con ser generosos, estoy pensando, Señor, ¿cómo podemos dar más? ¿Cómo puedo dar más a mi esposa, por ejemplo? Que ella como ama de casa, un trabajo dificilísimo, no recibe un sueldo, pero yo digo, Señor, ¿cómo puedo dar más a mi esposa? Hay un familiar que va cada semana a ayudarnos con los niños. ¿Cómo puedo ser más generoso con él, con ella, para que tenga para sus transportes o algo? Tenemos una responsabilidad ahora que Dios nos ha dado con la selva. Digo, Señor, ¿cómo podemos ser más generosos para sacar algo de ese porcentaje para ahorrar para los hermanos de la selva? Tenemos un desafío de cuidar a los futuros siervos que se están levantando en la iglesia y digo, Señor, ¿cómo podemos ser más generosos? Aparte de lo que es el 12%, aparte de eso, ¿cómo poder ser más generosos para estos siervos que se están levantando en la iglesia? Esto no es cuestión de plata. Esto es cuestión de estar alineado con la voluntad de Dios y ver este tema del dinero como Dios lo ve. Un recurso para que la obra de Dios crezca y muchas personas puedan ser salvos. Y entonces ahí este hombre dice, alguien ha dicho muy acertadamente que dar menos del diezmo estando bajo la gracia sería una desgracia. La cantidad debe fijarse con anticipación para que no preguntemos a la hora de ofrendar cuánto voy a dar. Los cristianos no tienen la obligación de diezmar, sin embargo el creyente tiene la responsabilidad de ofrendar. Ahí cambia el sentido. El cristiano no tiene la obligación de diezmar, o sea, de dar el 10%, pero el cristiano debe ofrendar, tiene la responsabilidad de ofrendar y de ser generoso y de ser razonable con esa ofrenda. La ofrenda no es algo que me sobra. Esa no es la forma como usted debería ver la ofrenda. Después de poner y de hacer todos mis gastos, me di cuenta que solamente me quedó tanto para ofrendar. Esa es una forma no bíblica de ofrendar. Si usted dice, de un salario mínimo que me gano hoy 1.230.000, me quedaron 5.000 pesos para ofrendar, ¿usted puede pensar que eso es algo razonable? Usted dice, pero es que la Biblia dice que cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Es algo razonable? Piensen qué porcentaje serían 5.000 pesos de 1.200.000. Es más, le pongo, para las matemáticas que nos fallan, pues por lo menos a mí. Si usted ganara 1.000.000 de pesos, ¿cuánto sería 5.000 pesos en ese porcentaje? El 10% serían 100.000, el 1% serían 10.000, el 0,5% serían 5.000 pesos. ¿Usted le parece razonable? Solamente piénselo ahí. Yo no le estoy diciendo cuánto dar. Es más, ustedes saben que nosotros no sabemos cuánto dan. Aquí no hay una cámara que está aquí cuando usted paga y se sabe cuántos billetes metió. No sabemos. Porque eso es algo que tiene que ser ¿entre quién? Entre usted y Dios. Y no lo vamos a saber nunca. Es más, yo estoy luchando mucho con la idea porque nos dicen que ahora en el gobierno va a llegar un punto en el que, por ejemplo, según el porcentaje de ofrenda, le pueden disminuir impuestos. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en Estados Unidos? Pasa eso. En Estados Unidos pasa que las ofrendas que usted da sirven para que le disminuyan los impuestos. Pero eso es algo que es muy delicado, ¿no? Porque yo, ¿por qué entonces ofrendaría? Puede ser que se confunda la cosa, ¿no? ¿Ofrendaría para qué?
para que me bajen los impuestos. No sé, y en algún momento han dicho que va a llegar el momento que eso pase acá, y eso significaría que cada persona debería saber, la iglesia debería saber para pasar un informe financiero, cada año de cuánto esa persona da, y eso a mí realmente me parece incómodo, pero para que estén tranquilos, en este momento nadie sabe cuánto usted da, solamente usted, su esposa seguramente, y el Señor. Principios bíblicos de la ofrenda. Preparado, de buena voluntad, en la iglesia, con generosidad, un porcentaje que se ha preparado con anticipación, de una forma razonable a la que Dios me da. Y creo que al ponerlo Dios en forma de porcentaje, también nos ayuda mucho a nosotros a descansar. Si mis ingresos aumentan, el porcentaje es el mismo. El dinero es más, pero el porcentaje es el mismo y usted no tiene que luchar. Si mis ingresos disminuyen, el porcentaje es el mismo y usted no tiene que luchar. Y dice ahí, entonces, 16:1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, y ese aparte está relacionado con el porcentaje. Ponga aparte algo, mire razonablemente el porcentaje, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Y también Pablo está hablando mucho de cómo debería administrarse el dinero de la ofrenda. Por ejemplo, el dinero de la ofrenda debería administrarse en una iglesia, no con una sola persona, sino con varias personas, para cuidar mucho el testimonio de eso. El dinero de la iglesia debería administrarse muy bien, muy ordenadamente. Por ejemplo, él dice, cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, porque él como pastor no quiere de pronto involucrarse en ese tema financiero tanto, de tal forma que de pronto su testimonio se haya ver afectado, entonces que sean otras personas. Entonces no estoy hablando esta predicación porque estamos mal económicamente y financieramente en la iglesia. Estamos hablando la palabra en este tema porque la iglesia y el creyente siempre es animado a crecer en todas las áreas de la vida, y sé que hay muchos de ustedes que están acá que de pronto no habían escuchado una predicación de la ofrenda en la iglesia, y es bueno que corrijan el camino o afirmen el camino y podamos todos agradar a Dios con el tema de nuestras ofrendas.